Yo me pongo de pie y que no sabía cómo... Yo prefiero de pie porque... Bueno, bienvenidos. Yo creo que ya estamos casi todos. Vamos a empezar la mesa de lengua de signos. Lo único que primeramente informarles de un comunicado que nos envían desde la organización, y es que por enfermedad Antonio Escarmeta, la conferencia de las 13:15 de la Sala Mayor será sustituida por un diálogo entre Néstor García Canclini y José de la Peña, con la moderación de Karen Kovac, abordando el reciente estudio sobre jóvenes culturas urbanas y redes digitales, prácticas emergentes en las artes editoriales y en la música, promovido por la Fundación Telefónica. Sentimos los cambios de última hora, pero bueno, son cosas que pasan en un congreso tan grande y que la organización no ha podido evitar. Bueno, yo soy Laura Hernández, de la Organización de Estados Iberoamericanos, y el tema a tratar en esta mesa hasta la 1 de la tarde es la lengua de signos. La mesa va a estar estructurada inicialmente por 3 ponencias de 15 minutos aproximadamente, chicas, que vamos a tener a Ana Belén Domínguez, Marian Balmaseda y Mariluz Esteban. Yo, para no quitar tiempo porque ellas tienen muchísimo más que aportar, os presento a la primera ponente, que es Mariluz Esteban, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, diplomada en Ciencias de la Educación y experta en audición y lenguaje. En sus casi 20 años de trayectoria profesional ha trabajado por la normalización de la lengua de signos española. Ha liderado políticas en materia de lengua de signos, diseñando su planificación lingüística e investigando y elaborando materiales al servicio de las familias y la educación de las personas sordas. Para no quitar más tiempo, Mariluz Esteban, por favor, si puedes comenzar. Muchas gracias. Decía, quería en primer lugar agradecer la presentación que ha hecho Laura de mí y sobre todo la invitación a participar en esta mesa redonda. Evidentemente decir que estoy encantadísima de poder participar en esta mesa porque comparto con amigas de mucho tiempo el tema que vamos a tratar en la mesa que hoy se va a debatir. Para empezar, sí que no me gustaría empezar diciendo de dónde procedo, sino... Eso lo guardaré para después. Aunque veáis aquí el nombre del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, realmente la presentación del centro, cuyas siglas son CENELSE, lo haré a posteriori. Sí quería empezar con una introducción comentando la evolución y la situación que vive la lengua de signos en nuestro país. ¿En qué situación actual nos encontramos? Porque me consta que contamos con la presencia de personas de otros países y evidentemente la situación en la que se encuentra la lengua de signos en esos países no tiene nada que ver con la nuestra. Hay cosas que son comunes, pero hay muchas cosas que yo creo que son necesarias de comentar, porque nuestro país ha vivido una evolución muy importante en los últimos años de cara al crecimiento y el estatus de dicha lengua. Decimos que en España existen aproximadamente 1.060.000 personas con discapacidad auditiva en todos los niveles de edad y con diferentes factores a nivel social, personal, educativo, etc. Hablar de personas sordas o de personas sordociegas es hablar de lengua de signos. Es imposible desvincular los dos términos. Personas sordas va ligado a lo que es, o persona sordociega, lengua de signos. Puede que haya algunas personas que sepan o conozcan más o menos en qué consiste dicha lengua. Tampoco vengo a profundizar en el tema.
parto de la base de que los principios básicos todos somos conscientes de cuáles son. No es una lengua que dependa de la lengua oral, no es un sistema sustitutivo de dicha lengua, no es una lengua universal. Frecuentemente cuando hablamos de lenguas conocidas o lenguas con prestigio, se vincula al uso mayoritario de un número de personas, pero también, así como en nuestro país existen diversas lenguas orales, también conviven con otros tipos de lenguas, en este caso la lengua de signos española, pero también la lengua de signos catalana. El estatus, el rango, la importancia que tiene la lengua castellana evidentemente no se puede equiparar a la lengua de signos, puesto que es una lengua minoritaria. Pero sí hay que decir que, al igual que existe en este país, existen en otros países. Es una lengua minoritaria, pero es una lengua también desconocida, con poco prestigio, que pasa muy desapercibida, pero que no por eso significa que es menos lengua. Ha vivido una evolución histórica, social, económica, al igual que otras lenguas orales, aunque el proceso de evolución difiere del proceso que han llevado dichas lenguas orales. Existen diversas perspectivas. Una puede ser la perspectiva lingüística, que la considera como lengua propia y natural, con sus reglas gramaticales y sus normas estructurales, que puede haber varias lenguas de signos en un mismo país, con una gramática y unas normas propias, que no es mimo, no es pantomima, y que no porque no cuente con un sistema de escritura significa que es una lengua de menor rango, comparada con otras lenguas orales. Pero insisto en ese matiz de que no se pueden comparar dichas lenguas. Además, las lenguas de signos son lenguas de cultura. En diferentes investigaciones existen diferentes perspectivas. Hemos mencionado una, la lingüística, en la que indican que niños sordos, niños oyentes, en el desarrollo y la adquisición de la lengua, ya sea la lengua oral o la lengua de signos, pasan por las mismas etapas de evolución, de conocimiento, de adquisición, del acceso al mundo, a su entorno, a la información. Yo he empezado diciendo que la lengua de signos no se puede desvincular al colectivo al que pertenece. Es cierto que existe una gran heterogeneidad dentro de las personas sordas, pero comparten una forma de ver el mundo de forma igual, diferente al resto de personas. ¿Puedes retroceder una...? Gracias. La anterior. La siguiente, la que estabas. Ahora podemos definir qué es la lengua de signos. Recogemos la que viene incluida en la lengua de signos, en la ley que reconoce la lengua de signos en el año 2007. Esa ley viene recogida una definición que dice, lo que figura en esta transparencia, que las lenguas de signos son lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual, en cuya información intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales. Esa definición viene incluida en la ley que reconoce la lengua de signos, tanto española como catalana. Muy brevemente, la evolución que se ha vivido de la lengua de signos en nuestro país. Podemos decir que se destacan 3 etapas. La primera etapa la podemos situar en torno a los años 1936 hasta los años 90. En esa etapa sí existían personas sordas, colegios para niños sordos, se usaba la lengua de signos, existían asociaciones, pero fue la época en la que empezaron a crecer el movimiento asociativo, a interactuar las personas sordas entre sí, pero eran desconocidas fuera de sus entornos. Sí que es cierto que en los colegios, en las asociaciones, entre las propias personas sordas, era muy utilizada, pero fuera de ese entorno la sociedad desconocía que existía. Fue en los años 90 cuando se vivió una gran revolución. Pasamos de ser algo interno y propio de las personas sordas a dejarnos ver, a emerger en diferentes ámbitos que antes no existían, no se contaba con esa presencia. Se empezó a participar en ámbitos sociales, educativos, laborales.
se empezaron a crear diversos servicios, los servicios de intérpretes, servicios educativos. Los años 90 nos dio el empujón definitivo para empezar a consolidar dicha lengua en nuestro país. De ahí hasta el 2005 se vivió una etapa bastante con mucho movimiento, y a partir del 2005 digamos que hemos confluido un poco, coincidiendo también con el reconocimiento legal de la lengua de signos en nuestro país, una etapa un poco más tranquila, de consolidación de todos esos pasos tan importantes que se han dado en las dos etapas anteriores. Como ejemplos a destacar, pues lo que mencionamos en estas proyecciones. ¿Retrocedes un pelín al anterior? El primer diccionario de la lengua de signos, que se creó en el año 1957. La presencia de la lengua de signos por primera vez en un medio de comunicación, concretamente en la televisión, en el año 78. ¿Seguimos? Al mismo tiempo, el primer curso de lengua de signos, que también fue en el año 1978, se empezó a dar una formación acreditada de lengua de signos. En el 87 se crea el primer servicio oficial de intérpretes de lengua de signos, y posteriormente, en el año 1992, se publica la primera investigación sobre la lengua de signos, investigación lingüística. No así, a diferencia de otros países, tanto europeos como en Estados Unidos, que ya llevaban varias investigaciones publicadas. En nuestro país no fue hasta el año 92 cuando se produjo ese hecho. Hoy por hoy, evidentemente, existen multitud de equipos multidisciplinares en multitud de universidades que desarrollan diversas investigaciones relacionadas sobre la lengua de signos. También los años 90 fue una época que marcó mucho la vida de las personas sordas y sordociegas, porque se empezaron a promover las primeras experiencias bilingües, las primeras experiencias educativas bilingües en los centros de educación. En ese momento, en el año 1994, se firmó por primera vez un convenio de colaboración entre la Confederación Estatal de Personas Sordas y el Ministerio de Educación. Convenio que se ha ido renovando anualmente, cuyo objetivo era la inclusión de intérpretes de lengua de signos en centros de educación secundaria donde contaron con alumnado sordo, y en centros de educación primaria la incorporación de lo que se llamaba entonces asesores sordos, hoy en día especialistas de lengua de signos, para trabajar con esos niños sordos. Ese convenio se ha ido renovando anualmente, incluso con la transferencia de las competencias de dicho ministerio a las diversas comunidades autónomas. De momento, hoy por hoy, solamente se mantienen las comunidades de Ceuta y Melilla, y también la elaboración de materiales educativos para la utilización tanto en centros educativos como en el hogar para la enseñanza de la lengua de signos a niños sordos. En el año 1995, a raíz de un Real Decreto, se establece las enseñanzas mínimas necesarias para formar a intérpretes de lengua de signos a través de una formación reglada. Hasta entonces sí existía una formación, pero no era reglada. Fue en ese año cuando se constituye ese título y se empieza a formar en el año 98. Se empiezan a impartir esa formación reglada, es un ciclo de grado superior, digamos que está un paso por detrás de lo que es las enseñanzas universitarias, y conforman 2000 horas de formación divididas en 2 cursos con diversas asignaturas, cuyo objetivo es formar a esos futuros profesionales. Tanto el perfil del especialista que he mencionado antes como el perfil del intérprete, me gustaría luego profundizar en ambos. Nos quedan 5 minutos. Ay, ay, ay. Bueno, a ver cómo lo hago. Voy a intentar sintetizar al máximo. Yo creo lo importante es que, claro, como han surgido tantas cosas, resumirlo en tan poco tiempo. ¿Me dejáis que os robe 5 minutos, compañeras? Sí, 5 minutos. Sí, 5 minutos. Voy a intentar sintetizar. Como os comentaba, 3 etapas: expansión, crecimiento,
tanto de las personas sordas como de la lengua de signos. La sociedad empieza a considerarnos, pero al mismo tiempo nosotros nos empezamos a preocupar. Es muy positivo ese crecimiento, es muy positivo que nos conozca, es muy positivo la presencia de la lengua de signos en diversos ámbitos, la formación no solo de personas sordas, sino de personas oyentes que quieren aprender la lengua de signos como segunda lengua. Sí, pero tan rápido. La lengua de signos todavía no es una lengua que tenga la misma fuerza, el mismo peso, que esté tan consolidada en comparación con otros países. Sí que es cierto que las entidades representativas del movimiento asociativo de personas sordas es muy fuerte en nuestro país, pero se necesitaba un seguimiento, un control, un cuidado de cómo se hacían esos pasos, y por eso se planteó el desarrollar una planificación lingüística que nos guiara por el buen camino de ese desarrollo, de ese crecimiento, y mantener lo que hasta ese momento se habían ido consiguiendo. Haciéndolo de igual modo en las dos lenguas de signos que existen en nuestro país. Por eso se pensó que había que elaborar un programa, una propuesta de planificación lingüística, sobre todo para velar por el buen uso de la lengua de signos en nuestro país. Esa planificación lingüística es muy parecida a la que existen en otras lenguas, depende de cómo ha ido evolucionando. En nuestro caso, en base a las referencias históricas que teníamos, planteábamos que era importante trabajar en dos ámbitos: en el ámbito del uso y la normalización, y en el ámbito de la estructura y la normativización, de manera que pudiéramos consolidar la presencia de la lengua de signos. Y por eso se plantearon diversas propuestas en el ámbito de la normalización, no solo centrarnos en el ámbito educativo, que es fundamental para el desarrollo de esa lengua, pero ligado a otros ámbitos. En el ámbito de la educación, centros de educación bilingüe, elaboración de materiales, formación de perfiles profesionales acordes a la profesión, etc. En el ámbito social, la promoción de la lengua de signos con la inclusión de intérpretes de lengua de signos para poder facilitar el acceso a la información, a los medios de comunicación, campañas de sensibilización, presencia de la lengua de signos en los medios de comunicación, en la administración, las nuevas tecnologías. Y con lo que respecta a la normativización, pues trabajo de creación léxica, de diccionarios, de gramática, elaboración de materiales, desarrollo de investigaciones lingüísticas, pero todos siguiendo una misma línea, todos trabajando en común. En el año 2007, como he comentado antes, se reconoce la lengua de signos, se aprueba la Ley 27/2007 del 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos en diversos ámbitos, como son en todos estos ámbitos, en el ámbito de los transportes, de los medios de comunicación, participación política, interacción con la administración pública e educación. Y en el ámbito de la educación existen varios artículos muy concretos en los que se menciona que la administración y el gobierno tienen que promover la inclusión de la lengua de signos en los centros educativos a través de lo que es la opción bilingüe, favorecer el aprendizaje de la lengua de signos como lengua optativa, la elaboración de materiales, etc. Dentro de esa misma ley, en su articulado, hay uno que recoge la obligación al Gobierno de crear un centro de normalización lingüística de la lengua de signos, CENELSE, cuyo objetivo es promover, investigar y difundir y velar por el buen uso de la lengua de signos. El CENELSE ya está creado, se creó concretamente el año pasado, el 1 de junio del 2011, empezó su andadura y pertenece a la Administración Pública. Depende del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. El objetivo del CENELSE es promover, como decía, la lengua de signos y trabajar para esa lengua. Está formado por un consejo paritario, un consejo rector, con miembros de la comunidad lingüística, tanto de las personas sordas como sordociegas y sus familias, y miembros de la Administración.
Y la misión del centro es trabajar por la normalización de la lengua de signos española, actuando como espacio de referencia y velando por el buen uso de la misma para contribuir a garantizar los derechos lingüísticos de las personas sordas. Vamos a pasar todo lo que tenemos del CNELSE, simplemente poneros la web para que si queréis profundizar en información... un momento. Os pondré luego la web después del CNELSE para que podáis profundizar, pero solo una cosa, sí me gustaría hacer una pequeña pincelada de los profesionales que trabajan en el ámbito de la lengua de signos y los materiales que se utilizan. Son solo 2 minutos los que voy a robar. Creo que es un aspecto interesante para tener en cuenta al contar con la presencia de personas de otros países. En el caso de España, ya decimos que llevamos más de 30 años trabajando en esta lengua, digamos que los puntos fuertes que tenemos, por decirlo así, es que están en manos de las entidades propias de personas sordas, que en casi todas las comunidades autónomas que conforman nuestro país existen entidades representativas que cuentan con un sistema de gestión, de organización, de formación y de elaboración de materiales. Estamos viviendo un proceso de cambio de enseñanza en lo que respecta a enseñanzas de lenguas como segundas lenguas. Entonces, hasta ahora la formación era similar a la formación de otros idiomas y ahora se está cambiando esas perspectivas y estamos siguiendo un sistema europeo, que seguramente lo conocerán muchos de ustedes, el marco europeo de referencia de las lenguas, cuyo objetivo es aprender segundas lenguas y facilitar el intercambio, la movilidad y la adquisición de esas lenguas al alumnado, pero dotándoles a dicho alumnado de un papel activo. En ese proceso de cambio, la lengua de signos también ha entrado y sigue ese sistema y esa estructura de niveles que conforma el marco europeo, como figura en esta transparencia, pues desde la 1 pasando por los diferentes estadios hasta el último, que sería el C2. Vamos cerrando. Un minuto. Solo mencionar los perfiles profesionales que vienen vinculados a la lengua de signos. Os he comentado los 2 que había, los especialistas de lengua de signos, que son los responsables de enseñar la lengua de signos como segunda lengua. La formación que han llevado ahora han sido más de 300 especialistas formados a lo largo de estos años, que se dedican a enseñar la lengua de signos tanto a niños como a personas adultas y a asesorar, que trabajan tanto dentro como fuera de los centros educativos. Este perfil del especialista realmente es una formación no reglada. Estamos en vías de estudiar de qué manera se puede crear un perfil profesional similar a este a través de una formación reglada, que sea de nivel universitario. Con lo que respecta a los intérpretes, había mencionado antes la formación del ciclo formativo de grado superior. Creo recordar que estábamos desde el año 98 hasta ahora, creo que se han formado más de 4.000 intérpretes en nuestro país a través de este ciclo, 4.000, 5.000 intérpretes más o menos. Y también estamos en momentos de revisión de perfil de ese perfil, porque se considera ya necesario subir la formación del intérprete a formación universitaria. Por último, los materiales que se han elaborado y que han servido para formar a estos profesionales y que cada vez son más con los que contamos afortunadamente para la utilización de la enseñanza de esta lengua como primera o segunda lengua, bien como profesor de aula, como especialista, como intérprete. Contamos con DVDs, propuesta curricular, siempre con el uso de la enseñanza de la lengua de signos. Como primera lengua sería como segunda lengua serían los que figuran aquí. Materiales elaborados por diversas entidades para la enseñanza de la lengua de signos como segunda lengua, tanto a infantil como a personas adultas.
y otros materiales complementarios para refuerzo dentro del aula, casa o exterior, pues como pueden ser diccionarios, recursos DVD, para consolidar los conocimientos adquiridos, etc. Libros que van acompañados con su soporte en vídeo. Y poneros la web. He intentado sintetizar, pero sí que me gustaría que cualquier curiosidad, duda que tengáis, quizás hoy no es posible, pero ahí puesta mi página web para que lo hagáis. Muchísimas gracias y perdonadme. Muchísimas gracias, Mariluz. Lo siento por cortarte, pero los tiempos son los tiempos, entonces para dejar al resto de los compañeros, pero vamos, que te has ajustado. La siguiente persona en exponer es María Balmaseda, orientadora educativa de la Comunidad de Madrid, licenciada en Psicología y máster en Psicología del Lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca, que en la actualidad desarrolla su trabajo en el equipo específico de discapacidad auditiva de la Comunidad de Madrid. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en diversas investigaciones relacionadas con las personas sordas. Muchas gracias, María. Gracias, Laura. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, agradezco muchísimo a la organización de este congreso el que me permita estar aquí con todos vosotros. Agradezco también a Laura la presentación que ha hecho, así que vosotros sabéis quién soy yo, pero yo no tengo ni idea de quiénes sois vosotros. No sé a quién voy a hablar y como tengo muy poquito tiempo, sí que necesito un poco de feedback. Así que, por favor, ¿podéis levantar la mano todos aquellos que estéis trabajando familiarizados de alguna manera con la educación de los sordos? Es por hacerme una idea de quiénes de los que estáis aquí tenéis algo que ver con la educación de los sordos y quiénes no. Bien, bien. La segunda cuestión es, ¿podéis levantar la mano los que sois españoles y los que no? Porque eso también me ayuda a contextualizar. Por ejemplo, ¿quiénes sois españoles? Vale, así que tenemos básicamente un auditorio del país con pocos componentes de otros países, con lo cual hay algunos elementos comunes que puedo compartir más rápidamente con vosotros. Y también, mayoritariamente, no conocéis el tema de la educación de los alumnos sordos. Hay un grupo pequeño de personas vinculadas con la educación de los alumnos sordos. Vamos a ver si aprovecho bien los 10 minutos que tengo y avanzamos 15. un poco. 15. Tengo 15, gracias. A lo mejor no llego a cubrirlos. Ah, no, mejor, entonces mejor. Bueno, lo primero de todo, a ver, cuando a mí me plantearon, hay una mesa sobre lengua de signos y queremos que participes. Evidentemente yo trabajo en temas educativos, así que yo lo que puedo aportar son cuestiones o reflexiones de tipo educativo. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cómo lo enfoco? ¿Desde el papel de la lengua de signos en la educación en general? ¿O lo centro un poco más, teniendo en cuenta el poco tiempo que hay? Entonces, digamos que lo que voy a centrarme básicamente es en lo que se llaman experiencias educativas bilingües, en los que se utiliza la lengua de signos para enseñar tanto a los niños sordos como a algunos niños oyentes. ¿De acuerdo? No es una reflexión sobre todo el papel que pueda tener la lengua de signos en la educación, sino en concreto sobre los modelos educativos que podríamos considerar más bilingües. Y para empezar, entonces, tenemos que diferenciar entre lo que es el bilingüismo oral y lo que es el bilingüismo oral y de lengua de signos. El bilingüismo oral, todos estamos muy familiarizados con él, es manejar, tener competencia en dos lenguas, pero dos lenguas que se producen. No sé por qué, no sé, bueno, perdonadme, la transparencia debería de estar más completa. Al cambio de los modelos, no lo había comprobado antes, no está completo. Lo iré completando yo, ¿vale? Aquí debería de haber dos cuadraditos. En un cuadradito ponía dos lenguas y en el otro cuadradito ponía modalidad de recepción auditiva, modalidad de producción
oral. Las dos lenguas tienen la misma modalidad de recepción y de producción. De ahí que cada vez más, ahora en el bilingüismo que tiene que ver con los alumnos sordos, con la educación de los alumnos sordos, se diferencia entre bilingüismo unimodal y bilingüismo bimodal. Este sería el bilingüismo unimodal. Hay muchos niños que crecen en contextos y hay muchas escuelas que plantean educaciones bilingües orales, unimodales, en una modalidad. Mientras que, esta sí está completa, el bilingüismo oral signado, también tenemos dos lenguas, pero en este caso tenemos una lengua que es en modalidad de recepción auditiva y de producción vocal, que es la lengua oral, y otra lengua que es de modalidad de recepción visual y de producción manual. Tenemos, por tanto, dos lenguas, igual que en los bilingüismos orales, pero con dos modalidades de producción y de percepción diferentes. De ahí que ahora se esté hablando de este bilingüismo bimodal. Para los que os suene lo del bimodal, sobre todo en este país, no estoy hablando de comunicación bimodal, no estoy hablando de utilizar una lengua, la lengua oral, y acompañarme con signos de una forma bimodal. Hay solo una lengua con dos modalidades, sino que estoy hablando de un bilingüismo bimodal, con dos modalidades diferentes. ¿Sí? ¿Quiénes crecen siendo bilingües bimodales? ¿Quiénes son los niños que crecen siendo bilingües bimodales? Son los que en la literatura internacional se denominan CODA, Children of Deaf Adults, los niños oyentes que nacen de padres sordos signantes. Estos niños crecen en un entorno en el que se les proporciona la lengua oral mayoritariamente y los padres desde el principio están proporcionando la lengua de signos. Bien, cuando hablamos de educación estamos hablando de modelos educativos que utilizan, por tanto, dos lenguas orales, bilingüismos orales, o dos lenguas de modalidades diferentes. En el caso, y ya me centro ahí, de los alumnos sordos, estamos hablando de los modelos bilingües bimodales. ¿Sí? Muy rápidamente, las primeras experiencias educativas sobre el bilingüismo bimodal del que estamos hablando se iniciaron en los años 80, se iniciaron en países tan distintos como Dinamarca, Suecia, Uruguay, tenemos unos representantes de Uruguay en la sala, Venezuela, países muy diferentes, y surgieron, estas experiencias educativas surgieron por varias razones. En primer lugar, porque había constantemente una aportación a la investigación que decía que los alumnos sordos adquirían unas competencias académicas muy limitadas en comparación con sus iguales oyentes. Es decir, había un cuestionamiento de los resultados académicos de los alumnos sordos y una preocupación por estos resultados académicos. También porque desde hacía poquito, esto de la lengua de signos es relativamente nuevo. No nuevo en la existencia, pero sí nuevo en la consideración lingüística y académica. Pensad que la primera investigación lingüística que describe y que plantea que la lengua de signos es una auténtica lengua es la que se hace desde Estados Unidos en los años 60. Desde ahí hasta los años 80 hay investigadores que van señalando esto es una lengua, si es una lengua los niños la adquieran, cuáles son los procesos psicolingüísticos de adquisición. Es decir, hay un corpus en los años 80 de investigaciones lingüísticas y psicolingüísticas que dicen esto es una lengua potente que sirve para comunicar, que sirve para representar y que puede servir para la educación. Y también porque hay un movimiento social de reivindicación del colectivo, de la comunidad de personas sordas, que plantean que ellos tienen un bagaje cultural y lingüístico que pueden ofrecer a las nuevas generaciones de niños sordos. Y desde ahí se ponen en marcha estas primeras experiencias bilingües, que tienen como características básicas estas que señalo ahí. Una, que la lengua de signos es la lengua 1, es la lengua primera, que sobre la competencia en la lengua de signos se monta la competencia en la L2 en modalidad escrita, es así como básicamente empiezan esos modelos bilingües iniciales, y de alguna manera justificando que habría una transferencia de competencias lingüísticas de una lengua a otra lengua, en la línea de los trabajos de Jim Cummins, que justificaría
que esa L1 y esa buena competencia en L1 serviría para también desarrollar competencias en la L2. De manera que se ponen en marcha estos bilingüismos que tienen esta consideración bilingüe de lenguas y bicultural, porque de alguna manera se trata de incorporar todo ese mundo de soluciones que las personas sordas adultas pueden proporcionar a los niños sordos en su proceso de crecimiento. Estas experiencias que empiezan en los años 80 empiezan a llegar a nuestro país, empiezan a llegar a España y se empiezan a difundir por todo el mundo, y me voy a centrar ya en nuestro país. Llegan a nuestro país en un contexto peculiar, y en un contexto peculiar, Mariluz ha señalado ya algunas cosas, señalo esos tres elementos. Por un lado, llegan a nuestro país cuando nosotros estamos poniendo en marcha un ambiciosísimo plan de integración educativa. Es decir, en 1985 se pone en marcha el plan de integración educativa y tenemos a los alumnos sordos y a los alumnos oyentes que están empezando a estar juntos en las mismas aulas. Y además también tenemos una reflexión desde el principio de que a los niños sordos hay que proporcionarles sistemas de comunicación complementarios, aumentativos, porque solo con la lengua oral no es suficiente. Es decir, hay una reflexión ya desde el principio de la integración escolar de decir, no vale solo con la lengua oral, no es suficiente con tenerlos en un contexto de disponibilidad de aprender la lengua, sino que ese contexto tiene que ser accesible. Hay una reflexión sobre, sí, no vale con sacarlos de los centros de educación especial y ponerlos en un contexto oral, donde la lengua oral está ahí, disponible, sino que si esa lengua no es accesible, no hacemos nada. ¿De qué manera tenemos que hacer que esa lengua sea accesible? Y ahí es donde está la reflexión sobre los sistemas aumentativos. De manera que cuando vienen todos estos modelos de experiencias bilingües, tenemos ya esta reflexión, por un lado, está poniéndose en marcha. Por otro lado, estas escuelas de integración tienen una enorme diversidad de alumnos, de condiciones personales, de condiciones auditivas. Tenemos sordos ligeros, moderados, tenemos otros alumnos con otras necesidades educativas especiales. Son años en los que en este país se recibe un flujo enorme de familias procedentes de otros países, de inmigración, con otras lenguas, con competencias académicas radicalmente distintas. Tenemos chavales que llegan de otros países con 12, con 14 años, prácticamente sin diagnosticar, sin competencias. Otros, en fin, tenemos una diversidad enorme. Y por otro lado, como también ha señalado Mariluz, también aquí hay un movimiento de reivindicación por parte de la comunidad sorda, de toma de conciencia de esa característica de ser una minoría lingüística y una minoría cultural. Yo creo que de todas maneras, frente a estos modelos anteriores que se definían como muy bilingües biculturales, poniendo mucho el énfasis en la parte de la culturalización, al estar incorporadas estas experiencias dentro de todo este contexto de la integración educativa y de toda la reflexión que en ese momento teníamos en este país sobre cómo hacer para que todos los alumnos puedan escolarizarse juntos y aprender conjuntamente, yo creo que aquí el peso fundamental es que los niños van a aprender si les damos acceso realmente a lo que queremos que aprendan. Y el punto fundamental es el punto de la accesibilidad. María, ¿en 3 minutos? ¿3? Sí. No me voy a cortar, o sea, no voy a hablar menos de lo previsto. Bien, ¿3 minutos? ¿5? 5, venga. 5. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las características de algunas de estas experiencias? Y aquí ya me voy a centrar en lo que yo más conozco, que es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos unas experiencias educativas que tienen las siguientes características. Y esto va rapidito, así con fotos os podéis hacer una idea. Por una parte, educación conjunta en la que sordos y oyentes se educan conjuntamente. Tenemos aulas donde hay 15, 20 oyentes y 5 o 7 sordos que se educan conjuntamente todo el tiempo. Tenemos en estos contextos 2 referentes lingüísticos. Tenemos referentes lingüísticos de lengua oral, referentes lingüísticos de lengua de signos. Esos referentes lingüísticos tienen también 2 estatus, estatus de personas oyentes y estatus de personas sordas. Tenemos personas nativas de las lenguas, de las 2 lenguas. Tenemos nativos de la lengua oral y tenemos nativos de la lengua de signos. Y tenemos competentes en la lengua oral y competentes en la lengua de signos.
Y tenemos también la presencia de las dos lenguas con igual estatus. Las dos lenguas para comunicar, las dos lenguas para aprender y las dos lenguas como materia de aprendizaje, como área curricular, como sujeto de aprendizaje. Enseñamos en y la lengua de signos y ahí tenéis en estas imágenes, simplemente lo que quiero es que visualicéis los distintos momentos organizativos. Hay momentos organizativos individuales, hay momentos de pequeño grupo, hay momentos de gran grupo, hay momentos en los que se utiliza la lengua oral, hay momentos en los que se utiliza la lengua de signos, hay momentos con adultos, hay momentos sin adultos y hay momentos sin adultos en los que sordos y oyentes comparten en lengua oral, en los que sordos y oyentes comparten en lengua de signos, en los que sordos están agrupados ellos en grupo pequeño, en los que oyentes están trabajando por su cuenta. Es decir, se trata de ir creando contextos más de tipo inclusivos, más de tipo de decir cómo podemos hacer para que esta escuela dé respuesta a todos los chavales que tenemos dentro de esta escuela, proporcionando a todos oportunidades de acceso al aprendizaje y a la comunicación. Y ahora viene la gran pregunta que tenemos en este momento, es cada vez tenemos más chavales sordos a los que se les realiza un implante coclear cada vez más precoz, cada vez más temprano y cada vez más generalizado. Afortunadamente en esto, hasta ahora por lo menos, no ha habido en nuestro país diferencias respecto a posibilidades económicas para acceder a los implantes cocleares. Prácticamente todo el mundo tiene, si el niño así lo requiere, posibilidades de tener un implante coclear y muy precoz. Eso está cambiando las posibilidades de adquisición de la lengua oral y está, por tanto, cuestionando cuál es el papel que puede tener la lengua de signos o que debe tener la lengua de signos en la educación de estos niños. Esta reflexión nos lleva, y ya con esto voy a acabar, nos puede llevar como a dos caminos. Nos puede llevar a un camino de mirar al alumno, mirar al niño y decir, este niño con estas características, ¿qué es lo que necesita? Y por tanto ver en qué cajita de toda la respuesta educativa tengo que situar al niño para que reciba lo que necesita, o puedo partir de una concepción de tener una escuela que pretende, cosa que es complicadísima, que pretende ser una escuela más inclusiva, más que dé respuesta a distintos alumnos, y la pregunta no es dónde voy a poner a este niño, sino cómo voy a hacer para que esta escuela dé respuesta a realidades tan diversas, a realidades diversas de niños con implante coclear precoz, a realidades de niños oyentes, que no son sordos y que están aprendiendo con las dos lenguas, a realidades de hijos de padres sordos que llegan a la escuela con una competencia completa o muy importante en lengua de signos, de niños sordos de padres oyentes que llegan casi sin competencia en lengua de signos. ¿Cómo hace esta escuela para dar respuestas diferentes? Esta respuesta a esta pregunta no se puede hacer simplemente desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista a mí me parece que, necesita necesariamente de la investigación. Y este es uno de los polos más débiles de todos los modelos bilingües bimodales, la falta de investigación que nos diga cómo están aprendiendo los niños dos lenguas. Es muy complejo aprender dos lenguas de dos modalidades distintas, y más siendo tan diversos. ¿Cómo están aprendiendo los contenidos de aprendizaje? ¿Hasta dónde llegan en los rendimientos académicos? ¿Cómo están interaccionando estos dos colectivos de sordos y de oyentes? ¿Realmente estamos consiguiendo una integración social? ¿Estamos consiguiendo que estos colectivos... ¿Qué condiciones tiene que tener la escuela para conseguir que la lengua oral realmente se desarrolle bien? ¿Qué recursos? ¿Qué organización? Esa respuesta necesita de la investigación. Y para investigar necesitamos materiales. Esta era la última parte de mi presentación, que no tengo tiempo de presentar y lo voy a cortar aquí. Solo quiero dejarlo ahí. Necesitamos investigar seriamente, necesitamos pensar cómo seguimos modificando, porque la realidad nos está diciendo, tenéis nuevos problemas, tenéis nuevas situaciones que hay que pensar cómo se resuelven, no vale con las respuestas antiguas. Y para eso necesitamos desarrollar instrumentos. Y para la lengua de signos tenemos muy pocos instrumentos de evaluación. Este es un tema que es fundamental seguir trabajando y en el que nosotros estamos incidiendo últimamente. Muchas gracias a todos, y luego hay alguna pregunta, pues podremos seguir. Muchas gracias, Marian.
Pues ahora pasamos con Ana Belén Domínguez, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y especialista en logopedia, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Colabora desde hace años en investigaciones en el ámbito de la lengua escrita y de la lectura en alumnos sordos con profesores de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Muchas gracias, Ana Belén. Muchas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, evidentemente, lo primero que me gustaría ya, ahora que ya conozco el auditorio, gracias a lo que ha hecho María, esta es la ventaja que tiene de hablar los últimos, aparte de otras muchas cosas que ya se han dicho ya, que yo ya no voy a decir. Pues evidentemente lo primero que tengo que hacer es agradecer el poder participar en un evento como este, que siempre te proporciona oportunidades de aprender, más que de otra cosa, pero bueno, esto es lo primero. Y luego, gracias a Laura y bueno, y gracias también a Álvaro Marchesi, que fue el que también me pasó como a Marian hace ya cosa más de un año, una cosa así aproximadamente. También vino un día aquí a Salamanca y me dijo que iba a ver este congreso y que bueno, que quería que yo participara en una mesa de lengua de signos. Evidentemente yo le dije, digo, bueno, yo de lengua de signos, pero en fin, me dice, no, el tema de la lectura. Digo, bueno, vale, esto ya es otra cosa. Entonces, lo que voy a hacer básicamente va a ser aportar la notita que ha dejado Marian pendiente, que es el tema de la investigación. Ya sabéis que soy profesora en la Facultad de Educación, pero me dedico con el maestro que está aquí presente, Jesús Alegría, al cual le tengo que agradecer muchísimo a gran parte de mi vida académica y bueno, evidentemente también colaboro con algunos de los colegios aquí presentes, a los cuales evidentemente también tengo que agradecer, porque si no fuera por ellos, lógicamente, algunas de las cosas que voy a decir ahora no las podríamos decir. Y básicamente lo que nosotros intentamos es lo que ha dicho Marian, intentar entrar en esos colegios cuando nos dejan y aportar datos de qué podemos hacer de cara a lo que es la lengua escrita. Bueno, entonces básicamente mi intervención voy a intentar también ajustarme al tiempo, si no, bueno, yo las últimas transparencias no me las salto también, evidentemente, que es más de investigación. Lo que voy a intentar va a ser abordar cuál es la relación que puede existir entre la lengua de signos y la lengua escrita, el aprendizaje de lo que es la lengua escrita. Planteando las tres cuestiones que aparecen ahí en la diapositiva. Muy brevemente voy a indicar cuáles serían los factores de los que los modelos teóricos actuales de lectura dicen, de los que depende lo que podríamos decir el éxito lector de cualquier persona, y por supuesto de una persona sorda. Una pregunta clave que yo creo que es importante conocer, responder o saber, o por lo menos yo voy a intentar responderla en base a lo que estamos viendo en las investigaciones que estamos haciendo y en lo que se está viendo en la revisión de otros autores, y es si la lengua de signos, una competencia buena lingüística en lengua de signos, puede ser una base lingüística suficiente que garantice el éxito de los alumnos sordos. Y por último voy a hablar de lo que nosotros hemos denominado como estrategia de la palabra clave, que es una de las estrategias que estamos viendo y que utilizan las personas sordas adultas para leer en una de las investigaciones que hemos hecho, y que también utilizan los niños sordos con y sin implante. Entonces, si me da tiempo, hablo de lo último de ello, si no, pues la investigación de esa me la saltaría. Bueno, muy rápidamente, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes esto ya lo conocemos. Decir, ¿cuáles serían esos factores de los que depende el éxito lector? Pues en un modelo simple de lectura, en un modelo básico de lectura, básicamente tenemos que hablar de los conocimientos lingüísticos del lector, que lógicamente son fundamentalmente conocimientos de tipo lexical y de tipo sintáctico, a todo lo cual se añade además todos los conocimientos previos que pueda tener un lector, conocimientos generales sobre el mundo, conocimientos particulares sobre un tema específico. Todos estos conocimientos, como veremos ahora en un ejemplito que voy a poner muy clarito sobre ello, son conocimientos que no son específicos de la lectura, son conocimientos que también utilizamos para comprender un texto oral o un texto signado, evidentemente. Entonces, evidentemente, ¿qué sería lo específico de la lectura? Lo específico de la lectura sería lo que se denominan los modelos teóricos como procesos de identificación de la palabra escrita, que son procesos que solo se utilizan cuando tenemos que leer, es decir, permiten al lector o nos permiten a los lectores unir la serie de letras que nosotros vamos viendo con el significado que nosotros tenemos sobre las palabras. Puesto en un ejemplo clarito, que yo creo que es
buen ejemplo, ya está un poco pasado de moda, hace 4 años estaba muy en vigor, pero yo lo utilizamos a Jesús Alegría y yo en un artículo que nos pidieron a escribir en un momento determinado y estaba muy de moda. Y evidentemente yo creo que si ustedes leen ese texto, ponen en marcha todos los procesos que yo acabo de decir ahora mismo. Es decir, para leer ese texto, es un texto breve, es un texto pequeñito, más bien era un titular de un periódico en un momento determinado, lógicamente un lector debería de comprender cada una de las palabras que aparecen en ese texto, debería de relacionar esas palabras entre sí, utilizando su sintaxis, utilizando la morfología, etcétera, etcétera, y además debería de aplicar un significado específico a algunas de las expresiones que aparecen ahí. Hombre de color. Si yo me quedo con esa expresión, ¿qué puedo pensar? ¿En un hombre verde? ¿Marciano? No. Evidentemente estoy pensando, todos ustedes están pensando ya en Obama, lógicamente, ¿no? Casa Blanca, lo mismo. Si me quedo con el sentido literal del término, en este caso, evidentemente, sí que la casa además es blanca, pero tengo que aplicar mis conocimientos generales sobre el mundo y saber que me estoy refiriendo al lugar donde vive el presidente de los Estados Unidos. Y luego además aplicar mis conocimientos sobre historia y saber cuál era el sueño, primero saber quién era Martin Luther King y luego saber cuál era el sueño que tenía Martin Luther King sobre la ilusión de que un hombre de color fuera presidente de los Estados Unidos. Bueno, entonces, evidentemente, cuando un niño oyente aprende a leer y a escribir, habitualmente, esperamos a que tenga esos 6 años aproximadamente en nuestro país, no sé si pasará en otros, pero yo creo que más o menos es parecido, porque dispone de todo un corpus lingüístico, vamos a decir conocimientos musicales, conocimientos fonológicos, conocimientos sintácticos, semánticos, pragmáticos, etcétera, etcétera, sobre los que construimos la comprensión del texto. Le enseñamos a leer y ese corpus de conocimiento lingüístico permite que los niños aprendan a leer y lean, y esa comprensión del texto a su vez lo que hace es que mejora los conocimientos lingüísticos que ese niño tiene. Con lo cual, evidentemente, se produce una especie de círculo virtuoso o efecto Mateo, que denomina Stanovich hace un tiempo en la investigación, y es que quien más tiene, evidentemente, más mejora, y también, evidentemente, se produce lo contrario, que menos tiene, menos consigue. O dicho de otra manera, lo que podríamos decir es que esa competencia lingüística primaria, evidentemente, es una buena base para aprender a leer y para aprender a escribir. Esto se podría trasladar a cualquier tipo de ejemplo y a cualquier tipo de caso en el que nosotros intentemos analizar cuáles son los problemas que tiene cualquier niño en lectura. En este caso vamos a hablar de los sordos, pero podría ser aplicable a cualquier otro. O incluso a personas con una lengua extranjera. Por ejemplo, imaginaros, yo creo que podríais imaginaros perfectamente que yo soy una buena lectora en castellano, ¿vale? Si yo soy una buena lectora en castellano y tengo que leer un texto, pongamos en italiano, por decir una lengua bastante parecida, lógicamente lo que yo haría sería, más o menos, yo creo que comprender bastante bien el texto, cometería errores, cometería imprecisiones, tendría dificultades en comprender alguna palabra, problemas en algunas estructuras lingüísticas, pero bueno, me apoyaría en mis conocimientos previos, etcétera, etcétera, y si el texto no es muy complicado, podría comprenderlo, más o menos, ¿no? Entonces, lógicamente, teniendo en cuenta la distinción que yo acabo de hacer antes, en mi caso, no se podría decir que yo tengo dificultades específicas de lectura, porque sí que soy capaz de leer bien en castellano. Mis problemas con ese texto serían problemas de tipo lingüístico, ¿de acuerdo? Esto tiene una clara implicación educativa y una clara implicación pedagógica. Lógicamente, para mejorar mi lectura de los textos italianos, yo tendría que mejorar mi italiano. Io parlo molto bene italiano, no hay problema. Esto es mentira, ¿eh? Creo que es lo único que sé decir. Bueno, lógicamente, esto aplicado al caso de los sordos, que es el caso que nos ocupa y lo que voy a intentar analizar aquí ahora mismo, tendría la consecuencia que estábamos diciendo, es decir, podemos tener personas sordas y niños sordos, como ha dicho Marian, que tienen una buena competencia lingüística primaria en lengua de signos. Podemos tener niños sordos que tengan una buena competencia lingüística en lengua oral, si utilizamos palabra complementada o si utilizamos
implantes cocleares como ahora mismo, o ambas cosas, que sería lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer, o la cuestión que nosotros nos estamos planteando, es si esa competencia lingüística de base, sea cual sea, es buena para aprender a leer siempre y cuando sea de alto nivel. Esta sería la idea. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que estamos viendo es que cuando la competencia lingüística es una, evidentemente los niños tienen en lengua oral, sobre todo sin ayuda de implantes, sobre todo y sin ayuda de sistemas aumentativos, como ha dicho Marian, los problemas son léxicos, morfosintácticos, etcétera, etcétera, y normalmente hay muchos problemas en la literatura de escritos y en la práctica lo vemos a la hora de leer. Depende de todas las variables que Marian ha dicho, ya no las vuelvo a repetir, ya me las salto, y por eso las opciones lingüísticas que nosotros podemos tener con el niño sordo son las que estamos hablando antes. Es decir, mejorar la percepción del habla del niño sordo, buena competencia lingüística en lengua oral, como a través del uso sistemático y precoz de la palabra complementada, que se está utilizando en algunos de los colegios que estamos haciendo, basarme en la competencia lingüística que tengan en lengua oral, o, como pasa en muchos de los colegios bilingües en España, que ha dicho María, ambas opciones. Con respecto a lo que es la pregunta de si la lengua de signos puede proporcionar una base lingüística suficiente para que los niños, para que los estudiantes tengan éxito lector, pues yo lamento decir que por sí sola no es suficiente. No es suficiente, sí que es verdad que mejora o contribuye al desarrollo de conocimientos, sobre todo en el plano semántico. Es un aporte semántico muy bueno, es un aporte conceptual muy bueno, y sobre todo es muy buena para que los niños tengan desde los primeros momentos educativos una lengua, una herramienta que les permita comunicarse, que les permita acceder a los conocimientos, que les permita acceder a la información, y lógicamente todo eso se puede aportar y se aporta de hecho a la lectura, pero la lengua de signos y la lengua de escrita difieren en el plano morfológico, en el plano sintáctico y además en el plano fonológico, es decir, la correspondencia entre un signo de la lengua de signos y una palabra escrita es arbitraria, no existe la fonología, como permite conectar una palabra escrita con una palabra oral. Entonces, evidentemente, ante esta situación, colocaríamos a las personas sordas en la misma situación en la que yo me he colocado antes como lectora de un texto en italiano, si me pongo en francés peor todavía, porque esto ya tengo hasta sospechas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, habría otra pregunta, que es la que nosotros nos estamos planteando en uno de los proyectos de investigación de los que estamos haciendo ahora. La pregunta sería, ¿qué es lo que hace un lector que tiene dificultades en la comprensión de algunas palabras, que tiene dificultades morfosintácticas o que comprende a medias, por decirlo de alguna manera, las estructuras morfosintácticas? Esa es la pregunta. Que es la situación en la que pondríamos a una persona sorda con esas dificultades que yo he dicho, si solo tiene ese componente en lengua de signos. Pues básicamente lo que nosotros hemos dicho, pongo una diapositiva más, y acabo, ¿vale? Nosotros lo que hemos visto básicamente a través de los trabajos realizados en francés con Jesús Alegría y aquí en español, lo que hemos visto básicamente es que utilizan lo que nosotros hemos denominado como la estrategia de la palabra clave. Es decir, ellos lo que hacen es que identifican los elementos más importantes de la oración, aquellas palabras de contenido, adjetivos, verbos, nombres, etcétera, etcétera, y a través de ellas lo que hacen es que extraen el significado global de las palabras. Es decir, los aspectos morfosintácticos de la frase se reducen bastante, ¿vale? Y, lógicamente, básicamente la idea sería que tendrían problemas con ello. Bueno, para ello lo que nosotros hemos hecho sería, para detectar esta estrategia, para llegar a esta conclusión de esta estrategia, y lo siguiente está ahora mismo todavía en interrogación, hemos elaborado una serie de pruebas, estamos elaborando una serie de pruebas que en los colegios con los que trabajamos las conocen bien. Marian decía que se hacen falta instrumentos para evaluar a los niños. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo, yo creo que tenemos un paquete bastante completo, es elaborar toda una serie de pruebas que permitan evaluar la lectura de los niños sordos. Y son pruebas que están construidas para los niños sordos,
¿vale? Yo creo que este dato es importante. Evidentemente también las estamos utilizando para evaluar otro tipo de poblaciones, pero básicamente están construidas para ellos. Una de ellas es esta, que es la prueba de estrategias semánticas, que es la que nos permitió detectar esa estrategia de la que hablábamos. Consta de una serie de frases a las cuales le falta una palabra, son 64 frases que van aumentando en dificultad, en cuanto a longitud, en cuanto a frecuencia de las palabras, en cuanto a frecuencia de los distractores, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, en cualquiera de las frases, para poder responder correctamente a la palabra, la tarea del sujeto consiste en decir cuál es la palabra que completa bien la oración, hay que leer bien cada frase, hay que utilizar estupendamente bien la semántica, la sintaxis de cada una de las frases y cada una de las palabras, porque si no, evidentemente, si solo coges las palabras de contenido, Luis lee, puedo decir perfectamente biblioteca, periódico y demás. La clave está en el muy, ¿vale? Es decir, esta sería la idea. Entonces, lo que hemos visto, básicamente, estos serían los resultados de un trabajo de hace unos cuantos años. Esto está hecho con personas sordas adultas, ¿vale? Todos usuarios de lengua de signos y todas buenos lectores. Buenos lectores en el sentido de que eran lectores habituales, eran personas que habían alcanzado niveles educativos altos, es decir, todos con carrera académica, licenciada en historias, en biblioteconomía, profesora de magisterio, etcétera, etcétera. Todos tenían unos buenos niveles y todos eran lectores habituales de esas palabras, de esas tal. Lo que hemos visto es que, si veis en la transparencia, si nosotros situamos a los lectores en azul oscuro estarían los niños oyentes, ¿vale? Y de distintos niveles educativos, y en rosa estarían las personas sordas. Cada puntito es una persona sorda, adulta, usuaria de lengua de signos, y si lo situamos a igual nivel lector, que es lo que indica la barra de abajo, por una prueba de nivel lector, lo que vemos es que en principio se sitúan por debajo de los niños oyentes, de primero a sexto de primaria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos está indicando, evidentemente, es que estas personas están utilizando esta estrategia de la que nosotros estábamos hablando, es decir, adivinan bastante, es decir, utilizan mucho esa estrategia de la palabra clave de la que hablábamos, de extraer las palabras más importantes de la oración y a partir de ellas extraer el significado, como yo hago cuando leo un texto francés, ¿vale? Entonces, la hipótesis que tenemos, y esa es la última cosa que voy a decir, la hipótesis que tenemos ahora, que estamos intentando verificarla en la continuación de la investigación que hacemos, es intentar determinar, porque esto pasa también en los niños, ahí lo veis, no lo voy a explicar, pero pasa también en los niños sordos con implante y sin implante. La hipótesis que tenemos es si esta estrategia es una estrategia estructural o es una estrategia estratégica, valga la redundancia. Es decir, si las personas sordas adultas que hemos evaluado la utilizan porque le va bien con ella, o simplemente la utilizan porque no pueden utilizar otra, porque tienen muchos problemas con la morfosintaxis, con la morfología, según el modelo teórico que nosotros planteábamos. Los resultados en principio parece ser que apuntan a esta segunda idea, los datos en francés así lo confirman, los resultados que ha tenido Jesús esto lo muestran, y los datos que nosotros tenemos de momento parece que apuntan también a esta idea, pero en fin, necesitamos, como dice Marian, seguir con la investigación y, bueno, seguir trabajando en que nosotros aportemos a que luego los educadores os sirva, porque claro, evidentemente todo esto tiene unas implicaciones educativas clarísimas. ¿De acuerdo? Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Belén. Bueno, ahora teníamos una segunda parte en la mesa, pero vamos a tener que hacer modificaciones. Os queríamos mostrar los cortos que se han desarrollado chicos con discapacidad auditiva de un colegio de Uruguay de Madrid, pero por problemas de tiempo no lo vamos a poder presentar. De todas formas, contaros un poquito, y todos los cortos, en lengua de señas, en lengua de signos, están proyectándose en la sala de audiovisuales, ¿vale? Entonces hacemos el cambio y mientras yo cuento un poquito, les agradecería a las ponentes que se sentaran con el público e invitar a José Luis y a Elsa a subir a la mesa, ¿vale? Para que nos cuenten su experiencia. Entonces, bueno, es un concurso, se desarrolló la OI a lo largo del último año, ha desarrollado en todos los países de Iberoamérica el concurso iberoamericano de escuela, escritura y cine, que vamos a tener una mesa durante toda la tarde en la que se va a realizar la premiación. Entonces, el concurso se desarrolló en todos los países, en las diferentes lenguas de Iberoamérica, y como nos han contado Marian y Ana Belén, el secretario general de la OEI,
tenía deseo expreso bueno, que la lengua de signos estuviera presente tanto en el congreso como en el concurso. Entonces tenemos aquí a los ganadores, a las escuelas ganadoras de Uruguay y de España, que nos van a contar, si las ponentes han tenido poco tiempo, ellos tienen menos, en 5 minutos nos van a contar lo que ha sido la experiencia tanto para la escuela como para los chicos. Lo que os comentaba, la idea era que hubiéramos proyectado los cortos, pero por tiempo va a ser imposible. Pero bueno, los tenéis en la sala de audiovisuales y luego en la página web de la OI se van a colgar todos. O sea, que aquellas personas interesadas en concreto con los cortos en lengua de señas lo vais a tener accesible en la página de la web. Así que José Luis y Elsa, el que quiera primero. No, aquí, Elsa aquí y José Luis ahí. ¿Quién empieza? Yo porque soy mujer. Ah, perfecto. Me Soy parece caballero y me lo perfecto. permitió. Hola, buenas tardes. Venimos de Uruguay y la verdad que muy contentos de estar acá por diversas razones. La primera por viajar, que si no, no hubiese tenido oportunidad de conocer ni Madrid ni Salamanca. Pero fundamentalmente encontrarnos que el proceso de educación del sordo estamos prácticamente en el mismo camino, cosa que nos alegra, tanto en lo bueno como en los fracasos también que todos tenemos con la educación del sordo. Yo lamento tener que hablar de la película si no la vemos. La discusión sería mucho más rica si viéramos el corto y pudiéramos hablar un poquito de eso, las dificultades que eso nos significó. Bueno, rápidamente, a ver, ¿de qué puedo hablar entonces? Porque no puedo hablar del corto. Si lo viéramos, yo quisiera hablar de las similitudes, porque como yo sí pude ver los dos cortos, que encontré en los cortos de los niños sordos o adolescentes sordos de Madrid con los adolescentes sordos de Uruguay, habiendo muchas diferencias en su conocimiento del mundo, como dice ella, en su desempeño, en el manejo del español escrito. En la lengua de señas pienso que no, que eso es particular de cada comunidad. Pero con los niños, con los adolescentes de Madrid que pudimos hablar, vemos bueno, que su dominio del español no es el mismo que el nuestro. Sobre todo de la niña que escribió el guión, que fue creado en lengua de señas. Y cuando lo mandamos al concurso tuvimos ciertas dificultades, porque no sé cómo fue el tuyo, Montserrat. ¿Fue escrito en español? Me dijo Alba. Sí, bien. De las dos. Pero fue escrito en español. El nuestro era imposible que esa alumna sorda pudiera escribir ese guión en español. Bueno, fue una lucha bastante dura entender que los organizadores del Congreso de Uruguay entendieran que nosotros no podíamos mandar un guión en español, porque si no, era un guión hecho por nosotros que nunca iba a representar claramente el guión de la artista, digamos, bueno, la creadora, lo que sea, sorda. Por lo de que las lenguas, que no están en paralelo, que no tienen el mismo equipamiento, y que nosotros mantenemos la idea de que siempre son dos relatos en paralelo, que no se puede hacer una traducción, ni la de lengua de señas al español, ni del español a la lengua de señas, por nivel de equipamiento y por manifestarse en otra materialidad. Conclusión, la primera pelea fue entonces mandar el guión en lengua de señas y una traducción muy acercándose lo más posible a la lengua, a lo que estaba en lengua de señas. Lo que yo podía observar, como les digo, bueno, ahí había una diferencia porque Alba me dijo que ellos eran capaces de hacerlo en español. Esa niña no era capaz. Defendimos también la idea de que siempre la creación es en la lengua materna. Entonces, pedir que se haga algo en la segunda lengua, bueno, en nuestro caso entendíamos que tampoco era lo correcto. Segundo, he observado, y por lo que hablé con Alba, que usaron mucho el recurso del dibujo, cosa que también se fue dando como una necesidad. Coincidió que esta niña que hizo el guión dibuja muy bien, pero fue el recurso que pudo utilizar al no tener la escritura para ordenarme en la narración. En el corto nuestro no se ve el dibujo, estuvo en el proceso. En el corto de España se ve el dibujo y evidentemente también estuvo en el proceso. Tercer similitud. Todos los cortos que ganaron, que no sean lenguas de señas, no sé qué pasa en las lenguas originarias porque no los vi, los que son en español, la productora, la cineasta, la directora y el equipo de producción hace un casting de actores. ¿Qué pasaba? Como era lengua de señas, la editora tampoco lo tenía claro, aunque debo reconocer que fue muy correcta y muy sensible, muy respetuosa con la cultura
y la lengua de señas, como decimos nosotros, uruguaya. Pero no podía entender de que no podía contratar actores. Bueno, pero tanto lo van a hablar, les enseñamos. Bueno, esa fue una pelea dura también, que tenían que ser sordos. Nosotros no somos de la capital del Uruguay, somos de una ciudad que está a 500 kilómetros. La productora estaba en Montevideo, nosotros en Salto. Empezamos a pelear que tenían que ser los sordos de Salto, que tenía que ser la comunidad de Salto los que fueran los actores. Bueno, menos posibilidades de casting, porque son menos sordos. No íbamos a arreglar de alguna manera. No, que no puede ser, que es muy lejos, que trasladar los equipos, que hay mucho costo, que pasajes, que alquilar los equipos, que un día entero. Bueno, ¿dónde la van a filmar? Era una zona un poco rural, sí, rural. Entonces, las afueras de Montevideo. Pues no, volvemos al tema. El guión es de Salto, la comunidad sorda que va a actuar es la de Salto y el lugar va a ser en las cercanías de Salto. Bueno, todo eso se logró, tuvimos que trabajar mucho en la producción, en la preproducción, en la producción, conseguir donaciones de todo tipo porque el dinero no daba, el dinero daba para filmarlo en Montevideo, con los actores de Montevideo y sin pagar tanto traslado, ¿no? Mucho trabajamos, toda la comunidad sorda de Salto colaboró y trabajó mucho, pedimos ayuda a todo el mundo y salió. Segundo tema, si la película con la directora, bueno, vuelvo a decirle, fue muy respetuosa la directora, quiero ir más rápido. Se chequearon las señas, hubo discusiones también, porque le chequeaban con los sordos de Montevideo y que no, que esta seña estaba mal. Ay, parece que está mal una seña, que no sé cuánto, vuelta. Empezamos a chequear con todos los sordos, tal seña, ¿cómo la haces tú? ¿Y en qué contexto? ¿Y qué quiere decir cuando haces tal seña? Y así. Ahí está, no, que sí, que no, sí. Porque en Montevideo dicen tal cosa. Bueno, no, vimos que no, que era una variedad local la nuestra y que estaba aceptada, marchó. La traducción, el doblaje. Bueno, yo en el doblaje, el subtitulado, perdón. Tengo, pero no puedo hablar ahora porque no nos da el tiempo, pero tengo ciertas, no sé, cositas que me hacen ruido. También, ¿la película llevaba música o no llevaba música? Nosotros decíamos que no. La directora decía que sí, porque tenía que ser bicultural. Bueno, me gustó mucho Moquendo con música, debo reconocerlo. Bueno, no sé qué otra cosa más y después les quiero comentar a Luz una cosa que estamos trabajando en Salto, investigaciones que están haciendo con lingüistas en la Escuela de Sordos, con la tecnicatura, Luz se fue. La tecnicatura la tecnicatura de intérprete está en la facultad, es un estudio, una tecnicatura universitaria. Que la ley en Uruguay de reconocimiento de la lengua de señas es anterior a la de España, lo que no quiere decir que hayan tenido en cuenta todo lo que significaba ese decreto de ley, que es un reconocimiento de derecho, pero que falta el tercer nivel de reconocimiento, que es el reconocimiento social. Es un proceso, es largo, cuesta, pero vamos arriba. Y que este concurso, y que hayan venido los sordos, y que sean los de Salto, no los de la capital, bueno, es el tercer paso de reconocimiento, pasando el primero de los padres, de la familia, el segundo de la comunidad de sordos con su bautismo, el segundo el de derecho, de la ley, y ahora ese que es un proceso largo, pero vamos en camino. Y esto es un hito. Y esto es el comienzo para trabajar, porque lo teníamos programáticamente en esta escuela hace mucho tiempo, pero nos habíamos como un caldo del diente a las historias videograbadas. Con el marco teórico estamos trabajando, que estamos tomando la videograbación como escritura. Después lo podemos hablar si quieren. Bueno, con un especialista mejor. Muchas gracias, Elsa. Y ahora nos va a hacer la... Y ahora nos va a contar Carlos, José Luis, perdón, del Colegio Ponce de León, el proceso que han vivido con los cortos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Ahora quería explicar, dos puntos diferentes. Hay 2 puntos. Primero, yo quería explicar la situación dentro de mi trabajo. Dentro del Ponce de León explicaros un poquito cómo es nuestro trabajo dentro, para que sepáis un poquito. Después ya os explico la experiencia de los alumnos, también mi experiencia, ¿vale? ¿Os parece bien? Dentro del centro hay 2 áreas, 2 líneas educativas. Hay una línea ordinaria de integración como un centro preferente para alumnos sordos. Está infantil, que dentro del grupo de infantil en el aula hay 2 profesores, un profesor con lengua de signos y otro profesor oralista, que siempre están presentes en el aula.
Luego, dentro de la ESO y la formación profesional, dentro de estas aulas hay intérpretes, hay alumnos sordos, pero la comunicación es a través de una intérprete. Ahora, en la educación especial se centra en los problemas de audición y lenguaje, más en discapacidades adquiridas. Dentro hay educación básica obligatoria, hay talleres de adaptación a la vida adulta y ya está. Ahora quería explicaros también, también tenemos los PCPI, que también están ahí. Y bueno, y ahora os quería hablar de otra cosa aparte, de otro tema, que es la formación laboral para la inserción laboral en la vida diaria. Por ejemplo, personas sordas que están en paro, que no tienen trabajo, pues van aquí al Ponce, los formamos, les damos, hay especialistas les formamos en diferentes ámbitos, como especialistas en lengua de signos, también pueden ir a comunicarse, a aprender lengua de signos, también hay estética, hay distintos cursos, diversos cursos. Bueno, ahora yo quería contaros un poquito mi experiencia como profesor de grupo de un niño de sordos. Yo trabajo en dos áreas, trabajo en educación obligatoria y en ESO. El cortometraje que se ha realizado ha sido una de mis alumnas de la ESO. Sí, en un aula trabajo en compresión y lectura y en otro aula enseño lengua de signos todos los viernes, durante 50 minutos aproximadamente. Tenemos dos objetivos distintos. En compresión lectora guiamos un poco para el aprendizaje de la lectura y de la escritura, y en el otro realizamos debates directamente en lengua de signos, ¿no? Es todo el rato todo signado. Me avisaron de que se iba a realizar un cortometraje, fue todo muy rápido, muy rápido, pero bueno, menos mal que dentro del aula de compresión y lectura la dedicamos a ello, pero bueno, en el de lengua de signos lo usamos como para formación, para informarnos un poco sobre los diversos temas que podíamos realizar para el corto, y bueno, y de ahí surgió el guión. Por ejemplo, cómo empezábamos, cada uno contaba una experiencia, se hicieron trabajos en grupo y fueron surgiendo ideas, ¿no? El próximo viernes cada grupo presentaba sus propias ideas y luego elegimos qué era el guión que más nos gustaba, ¿no? El guión que nos gustó fue el ganador y fue el que presentamos. También votamos si las cosas que hacían falta, si hacían más contenido, si hacía falta más trabajo. Se fue trabajando base a ese guión y después hubo dos grupos de trabajo y de ahí ya se creó el guión original, ¿no? Unimos los dos trabajos de cada equipo. Participaron todos los alumnos del aula de ESO, participaron en este guión y ya cuando teníamos dos ideas las intentamos unir y otra vez volvimos a trabajar sobre esa idea inicial. Ahora tuvimos primero tuvimos el guión y luego lo adaptábamos al cine, ¿no? También nos adaptamos al tiempo, nos fuimos adaptando a cada escena, a cada parte. Con el programa Storyboard fuimos trabajando con dibujos, en una clase hacíamos un dibujo, en otra clase hacíamos otro. Íbamos haciendo todas las secuencias del ciclo, del guión, desde el principio al final. ¿Y ahí terminó el trabajo? No. Los siguientes viernes lo que estuvimos haciendo fue viendo los pasos de cada diapositiva de Storyboard y la que más nos gustaba la votábamos. Esa parte que a lo mejor duraba 5 minutos, elegíamos esa. Una vez que la teníamos elegida,
empezó el trabajo de la escritura de cada diapositiva. Cada diapositiva escribimos el guión, lo preparamos, lo presentamos. Claro, nos encontrábamos, teníamos determinadas dificultades en el sentido de los diálogos, ¿no? Lo que hacíamos era, cada diálogo, cada persona estaba con un color distinto. Ya sabemos que ellos mismos lo escribieron, sabíamos que había cosas que estaban mal, pero bueno, era para que tuviesen una idea también ellos de cómo era el mundo del cine, cómo se escribía un guión, para que conociesen un poquito el mundo también. Y poco a poco ellos fueron escribiendo el guión y a partir de ahí ya trabajamos a partir de ese guión base. Lo enviamos, fuimos ganadores. Bueno, nosotros la verdad es que no pensábamos que íbamos a ganar. Fue una gran sorpresa cuando supimos que nos íbamos a ganar. No nos esperábamos para nada el premio y bueno, para mí muy bien, la verdad es que la experiencia muy buena. No se pudo hacer el corto tal igual como se hizo el guión, nos tuvimos que dejar aconsejar un poco por el equipo directivo. Ellos lo que hicieron coger las ideas de este guión, luego ellos hicieron su corto. Nos lo presentaron al grupo de sordos y bueno, pues nos gustó, cambiamos algunas cosas, había cosas que no nos gustaban, que ellos cambiaron y bueno, al final llegamos a un acuerdo, nos gustó lo que nos presentaban y bueno, empezamos por más o menos como de 10 a 12 alumnos. Ellos hicieron un casting y eligieron a qué alumnos sordos podían hacerlos. Eligieron dos actores, luego también eligieron algún experto en lengua de signos. Estuvimos muchísimas horas grabando, muchísimas horas repitiendo la misma secuencia. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Pues no, más arriba. No, más abajo, desde este ángulo. Otra vez. Y venga, y otra. Claro, al final los niños se dieron cuenta que el trabajo de actor era un trabajo duro, que no es un trabajo fácil. Ellos se dieron cuenta y aprendieron que la escritura de un guión no es fácil, que el actuar, el hacer este guión a cabo tampoco es fácil y bueno, tuvieron varias experiencias positivas, tuvieron muchas ideas, entonces creo que es algo muy bueno. Y bueno, muchas gracias a vosotros por darnos este premio. Gracias. Gracias a Marchesi por darnos la idea, por decirnos por insistir en que participásemos también en lengua de signos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, es una pena la verdad que no podamos ver los cortos, pero como os comentaba, en la sala de proyecciones está y luego en la tarde os van a explicar lo que ha sido todo el proceso de todo el grupo. Yo personalmente agradecer a todos los que habéis estado implicados, desde Monse, José Luis, Carlos, Elsa, César, Marian, que está por atrás, Mariluz, porque bueno, ha sido toda una aventura, un proceso también para nosotros. Creemos que ha salido bien y bueno, de agradeceros yo también personalmente y de parte de la OI todo lo que ha sido y todo el trabajo que habéis desarrollado todos, tanto desde Uruguay como en Madrid. Tenemos, si queréis, 5 minutos de preguntas. Tenemos a las ponentes todavía por aquí, entonces si alguien tiene preguntas tanto para las ponentes como para César, José Luis y para Elsa, tenemos 5 minutitos. No sé si alguien querría intervenir. Yo no entendí, no me enteré, no lo escuché. ¿De dónde venía José Luis Ponce? ¿Qué es? ¿Una asociación? No, es el colegio Ponce de León, que está aquí en Madrid. Ah, vale. ¿Pero es un colegio específico para sordos? ¿O? Pues mire, tenemos aquí a la directora que explica a José Luis, pero tenemos a la directora Montserrat que os puede contar. Muchas etapas educativas diferentes y bueno, pues nuestro objetivo fundamental es la integración, pero que también los oyentes vivan ese mundo totalmente. Entonces, desde los 3 años se aprende la lengua de signos y la lengua oral, todos, oyentes y sordos. Y es una manera de, bueno, pues que
nuestro objetivo era el desarrollo del alumno sordo en un contexto de igualdad, en un contexto pues que el niño tiene que desarrollarse con sus iguales, con modelos adultos, que pues han venido representantes José Luis y Carlos, de lo que es el especialista de lengua de signos, que le queremos dar muchísima importancia. En el centro especialistas en lengua de signos hay 7 que trabajan con profesores, trabajan con padres, trabajan con niños, y pues el tema de la lengua de signos la queremos dar relevancia, pero que sea el vehículo de comunicación en todo el centro. Entonces intentamos fomentar que los padres también, todos, niños oyentes y sordos, aprendan lengua de signos, o sea, que sean las dos un vehículo con igual categoría, que todavía no lo hemos conseguido, hay que decirlo, es nuestro objetivo todavía. ¿Y lo que está aplicando en las clases los viernes? Es que él trabaja en concreto, en su mitad de la jornada, trabaja como profesor de comprensión lectora, en lo que es en secundaria. Y entonces en secundaria tenemos nada más que una línea, hay un curso de cada uno, primero, segundo, tercero y cuarto, y están en integración los sordos. Entonces él en concreto apoya a los sordos, entonces cogió para hacer este guión a los sordos de los 4 cursos, que decía que un poco difícil porque a nivel organizativo cada uno tiene su horario, entonces el hacerlo coincidir pues era complicado. Solo los sordos, todos los sordos de la ESO fueron los que hicieron el guión con él. Entonces os ha contado un poco el proceso que siguió, de cada uno inventaba una historia, después intentaron llegar a acuerdos, votar, desarrollar un poco las que iban eligiendo entre todos y desarrollarlo en storyboard y en lengua escrita. Fue un proceso un poco muy rápido y la grabación ya fue todavía mucho más rápido, además fue en julio y fue muy complicado porque ya los niños habían marchado y aparte que eligieron a los 2, pero eran los 2 que también podían por problemas familiares, entonces al final también participó Carlos y actores de fuera. Entonces sí que también agradecer, ¿no? Lo primero a Marchesi que da la oportunidad de que la lengua de signos esté presente, eso está claro, y a toda la organización que realmente nos hizo fácil las cuestiones que podían ser más complicadas porque el tiempo era muy corto. Y también la gente, la productora, se adaptaban, ¿no? Ellos nos contaban, nos decían que si nos gustaba, claro, los niños, como decía él, no es un mundo totalmente nuevo para ellos, entonces pues yo no he escrito esto, pero más o menos la idea, entonces se fueron adaptando, les enseñaba maneras de hacerlo en el cine de manera real, entonces ellos también iban diciendo, pues sí, pues me gusta, pues no, y también se iban adaptando. Consejos del tema de la lengua de signos, ¿no? El tema de características que nosotros veíamos que tenían que utilizar y que ellos no conocían, entonces sí que hubo un diálogo y un trabajo que pues nos permitió a nosotros también aportar nuestro granito de arena, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Y cerramos. Venga, otra vez. Me pregunto si, por ignorancia absoluta, pero también interés, si existe en algún centro donde se dé el bilingüismo bimodal del que hablaban las ponentes, ¿se da el inglés para los sordos? ¿Existe el inglés para sordos? ¿Se enseña? ¿Es posible? No tenemos muy claro, vamos también probando, ¿no? Nosotros llevamos ya varios años y entonces depende del nivel, lo que hacemos nosotros, que yo no digo que sea lo mejor válido, vamos probando y también nosotros vamos pensando cómo hacerlo mejor. Normalmente el niño que tiene suficiente nivel de audición, suficiente nivel de competencia en lengua oral, desde infantil se le introduce en la lengua inglesa. Es difícil que eso exista en infantil, con lo cual una decisión inicial fue que en infantil no se daba el inglés, pero eso lo hemos modificado porque va a depender de cada niño. Era un poco lo que decía María, miramos cada niño, miramos qué es lo que necesita ese niño, potenciarle, y entonces es lo que el centro intenta darle. Y en primaria trata de lo mismo, entonces hacemos agrupaciones muy flexibles y el tema de la palabra complementar. Utilizamos también en el inglés con la palabra complementada a la española, que nos estamos planteando el tema de la inglesa.
pero son pasitos, el code speed, para el inglés. Entonces, bueno, estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, si el niño tiene suficiente competencia, puede entrar en lo que es en el grupo de oyentes y sigue con el tema también de los equipos de FM, que son valiosísimos para el niño que tiene suficientes restos y los puede aprovechar muy bien. El niño que no, dependiendo del nivel, hacemos agrupaciones y entonces, bueno, pues la persona también experta en lengua de signos, experta en palabra complementada, hace esas agrupaciones y entonces va enseñando el inglés. O sea, sin inglés también hay decisiones. Hay niños que dicen, bueno, a lo mejor la decisión es irlo postergando y al final pedir una exención. Pero en principio no. ¿A mí? Hola, buenas. Yo conozco una experiencia en Lugo, en Galicia, que a un niño sordo, que sí que no tiene restos, tiene sordera profunda, que utilizan el sistema de signos internacional en inglés. Entonces, no le enseñan a hablar y demás. Sí, lengua de signos internacional en las clases de inglés y intentan enseñar la lectoescritura inglesa. Simplemente. Bueno, pues yo creo que con estas intervenciones damos por cerrada la mesa. Ahora les esperan en 5 minutos a la 1:15 en la sala mayor con el diálogo de Néstor García Canclini y José de la Peña. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, a los profes y a los asistentes. Gracias. Chicas, tenéis que ir corriendo que empieza en 5 minutos, esa la tenéis que traducir, ¿no? Sí, en la sala mayor, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.